muchas gracias. Bien, como les decía hace un momento, este curso es un curso para aprender y utilizar instrumentos que tienen que ver con el armado de textos. ¿Ya? Con el armado de textos. Muy bien. Como el armado de textos tiene que estar en un canal de comunicación, lo primero que tenemos que empezar a abordar es cuál es el circuito comunicativo. Para saber exactamente cuáles son los elementos que podemos utilizar, cuáles son los elementos que podemos dejar de utilizar, porque hay un proceso de selección de estos elementos, ¿no? Y a qué reglas deben sujetarse. Y después, ¿no es cierto?, saber y conocer las intenciones del oyente, las intenciones del hablante, las respuestas que pueden haber, etc. En ese circuito comunicativo nos vamos a ubicar en este momento. Podría poner la primera. Miren, este es un circuito comunicativo. Permítame, doctora, por acá voy. Lo dejo al tutor para que tenga mejor solvencia en el auditorio. Gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿No? Entonces, en este circuito de comunicación nos ubicamos todos cuando hablamos, ¿no? Yo estoy en este momento hablando, y si estoy hablando no estoy hablando solo, estoy en un circuito de comunicación. Y como se trata de una clase, ustedes son mis oyentes, pero cuando ustedes hacen preguntas se convierten en hablantes, ¿no es cierto? Es un circuito de comunicación. Muy bien, esto que parece ser tan sencillo, que el emisor envía un mensaje al receptor, ¿no es cierto? El emisor envía un mensaje al receptor, es un asunto complejo. No digo complicado, es un asunto complejo, ¿no? ¿Qué significa que es un asunto complejo? ¿No? Significa que la elaboración del mensaje no es algo que se hace de cualquier manera, ¿no? No surge como un acto espontáneo, es el resultado de un aprendizaje. Elaborar un mensaje es el resultado de un aprendizaje. El emisor envía un mensaje porque sabe que el receptor lo puede entender. Obvio, ¿no? Si no, no le enviaría ese mensaje. ¿Por qué pueden entenderse? ¿Por qué hay esa presuposición que los mensajes pueden entenderse cuando un emisor ha enviado ese mensaje a un receptor? Esta presuposición, ¿no es cierto?, está dada porque manejan el mismo código. Si yo empiezo a hablar en francés en este momento, solamente me podrán entender las personas que hablan francés, porque estoy manejando un código que no es el castellano. ¿Avez-vous compris? ¿Qué he dicho? Hay algo que no está funcionando, ¿no es cierto? No estamos manejando el mismo código. ¿Ya? Entonces, primera regla de comunicación. Hay que sobreentender, hay que presuponer que un mensaje puede ser generado si es que dos personas manejan el mismo código. Esa es una primera regla de comunicación. Segunda pregunta. ¿Qué cosa significa manejar un mismo código? Los que han llevado cursos de lingüística habrán escuchado hablar de Ferdinand de Saussure, y Ferdinand de Saussure dice que el código es un conjunto de reglas y de elementos, ¿no?, que hacen posible la elaboración de mensajes, ¿no? Efectivamente, si yo combino las vocales con las consonantes de determinada manera, según determinadas reglas, ¿no es cierto?, me sale un sonido reconocible como castellano, ¿no es cierto? Si yo digo la palabra para, la interpreto como una orden para parar, ¿no es cierto? O la puedo interpretar también a ¿para qué?, ¿no? O sea, ¿con qué finalidad?, ¿no es cierto? ¿Qué cosa estoy haciendo ahí? Estoy repitiéndome mi código para tratar de entender qué cosa significa la palabra para. En consecuencia, el emisor solamente podrá elaborar un mensaje que el receptor pueda entender. Esa es la presuposición. Ahora, ese código que hace posible que se puedan entender tiene elementos y tiene reglas. Estoy acá. Estoy acá. Ya sabemos que el emisor es el que emite el mensaje y que el receptor es el que lo recibe.
Y estoy diciendo que el mensaje es el producto de la codificación. Eso está clarísimo, ¿no? El mensaje es el producto de la codificación. ¿Qué es codificar? Es seleccionar y combinar las posibilidades que me ofrece una determinada lengua. Cada lengua tiene un código. Seleccionar y combinar. Por ejemplo, en castellano no está permitido que hayan 3 consonantes juntas. Deme una palabra que tenga 3 consonantes juntas. No existe esa posibilidad. ¿Se dan cuenta? No existe esa posibilidad. ¿No? Sí hay en el croata. En el croata pueden haber 3 consonantes juntas. En castellano no está permitido, mejor dicho, hay la posibilidad de que los adjetivos vayan delante de los sustantivos y después de los sustantivos. Yo puedo decir casa blanca y blanca casa. Eso está permitido, en inglés no. En inglés solamente se permite que el adjetivo vaya delante del nombre. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Y por supuesto que no estamos hablando de lenguaje literario, porque ahí en el lenguaje literario se puede. Pero estamos hablando del lenguaje convencional, el lenguaje coloquial. De ese lenguaje estamos hablando. Entonces, uno selecciona un elemento y lo combina según las reglas que le permite el idioma correspondiente. A eso le llamamos el código. Entonces el mensaje, y en eso insisto, es el resultado de la codificación. Pero en la codificación, o sea, conocer el código es conocer los sonidos del lenguaje, es conocer los resultantes de la combinación de sonidos, que son las palabras, ¿no es cierto? También en el código es el resultante de la combinación de las palabras, entre ellas hay reglas para eso. Nosotros en castellano las utilizamos comúnmente porque ya las hemos internalizado y ya no nos interesa estarnos explicando, ¿no?, qué reglas estoy aplicando, ni decimos, ¿saben qué? Según la regla tal yo debo construir así. No, ya no, ya. Si en este momento yo me pusiera a pensar así, mi mensaje no hubiera durado 5 minutos sino 2 horas. No, ya está todo armado. Entonces, estamos entrenados en escoger los elementos y en combinarlos, ¿no? Ahora bien, en el código hay varios niveles de competencia. Y este término competencia lingüística es sumamente importante. Entonces, ténganlo bien en cuenta. Cuando el emisor se relaciona con el receptor a través de un mensaje, supone que maneja el mismo código, segunda regla. Pero también debe suponer que tiene el mismo nivel de competencia lingüística. Yo en este momento estoy tratando de adaptar mis mensajes, al auditorio. Si yo tengo competencia lingüística versátil y voy a dictar a un sindicato, ¿no es cierto?, que está entrenado en el trabajo y en los asuntos laborales, y le voy a dictar un curso de redacción, evidentemente mi competencia lingüística tiene que adaptarse a ese nivel, ¿no es cierto? Tiene que adaptarse a ese nivel, porque está en un nivel de aprendizaje distinto al que estamos aquí. Entonces, hay una competencia, el código no es una cosa homogénea. El código se conoce más o se conoce menos. Depende de cómo el hablante y el oyente hayan cultivado su código. Cuando uno entra a estudiar a la universidad, lo que hace es internalizar una serie de elementos semánticos sobre el lenguaje coloquial que lleva del colegio. Y entonces, los que estudian ciencias de la comunicación empezarán a hablar acerca de las TICs, ¿no?, y de una serie de otros elementos que son propios de la ciencia de la comunicación y que rozan el mundo de la cibernética o de la computación, ya no sé cómo llamarle, porque tantas denominaciones tiene. Y los ingenieros de cómputo adquirirán un lenguaje que para los neófitos, ¿no es cierto?, como yo, no nos permitirá entender porque no sea castellano, sino porque es un castellano especializado. Hay niveles de competencia. En derecho sucede eso. Yo tengo una polémica ahí con algunas personas que dicen que el lenguaje del derecho tiene que ser llano, que tiene que ser entendido por todo el mundo. Es una falsedad. Es una falsedad. O sea, si una persona quiere entender el lenguaje del derecho, tiene que comprender que no es un lenguaje coloquial, sino que es un lenguaje del derecho. Y que por lo tanto, el nivel de competencia lingüística tiene que ser adaptado al derecho. O el nivel de competencia lingüística para asuntos de computación tiene que ser adaptado a asuntos de computación, y como el asunto
de ingeniería tiene que ir a la ingeniería. Esto significa que el código puede ser enriquecido. El código puede ser enriquecido. Les pongo un caso que está en nuestro quehacer, ¿no es cierto? Se ha presentado una reconsideración por parte del Poder Ejecutivo a un autógrafo. Se ha dado una observación. Yo utilizo el término reconsideración porque así lo establece la Constitución, ¿no es cierto? Ya, se ha hecho una observación presidencial y nosotros tenemos que reconsiderar la observación presidencial. ¿Qué significa reconsiderar? Significa volver a considerar. Sí, pues. Significa volver a considerar. Y si no hay observación, no podemos reconsiderar. Condición para esa reconsideración, que haya observación presidencial. Condición para que haya observación presidencial, que la ley sea aprobada. Condición para que la ley sea aprobada, que haya acuerdo en el Pleno. Condición para que haya acuerdo en el Pleno. Todas esas son las condiciones para que haya reconsideración. La palabra reconsiderar significa volver a considerar, pero ha sido enriquecida en el lenguaje jurídico. Entonces ahí hay un nivel de competencia que es propiamente jurídico, normativo. No puede decirse pues con seriedad de que el lenguaje de las normas tiene que ser un lenguaje llano. El que no sabe algo de derecho puede afirmarlo, pero bajo su responsabilidad. Y el que sabe derecho puede afirmarlo, pero hace notar su deficiencia. ¿No? Entonces ese tema es un tema que no contempla que los códigos pueden ser códigos generales o pueden ser códigos especializados. ¿Correcto? Y según el nivel de especialización, los códigos permiten la elaboración de mensajes según cómo tú selecciones y combinas los elementos. ¿No? Entonces, ese tema es un tema muy interesante. O sea, vamos a verlo cuando apliquemos, ¿no? Cuando apliquemos estos conceptos. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, hacemos nuestras comunicaciones bajo diferentes canales, ¿no? Fíjense bien. Estoy tratando del canal, ¿no? En el circuito de la comunicación. Yo soy el emisor, me voy a mi código, elaboro mi mensaje, lo tengo ahí y lo quiero lanzar al receptor. ¿Por qué canal lo hago? En este momento estoy en el canal oral y ustedes están en el canal auditivo. ¿No es cierto? Entonces estamos en un canal audio-oral. Pero cuando ustedes revisan sus apuntes, ¿están en un canal audio-oral o no? No están. Están en un canal visual. Si tienen audiovisual, está bien porque yo sigo hablando. Pero cuando yo deje de hablar, están en un canal visual. Y ese canal visual tiene una organización distinta, porque es gráfico, a la organización del canal oral. Pero ojo, si nosotros dijéramos que esos solamente son los canales, estaríamos haciendo una reducción. Porque en este momento, ustedes están utilizando varios canales para evaluarme a mí. O sea, ustedes han tenido una expectativa respecto a cómo yo voy a editar el curso. Y en este momento no solamente están escuchando los contenidos, sino están evaluando cómo los digo. Si estoy de buen humor, si estoy de mal humor, si me siento bien, si no me siento bien. Esos canales implican que ustedes van a recibir el mensaje mejor o peor. Si están mejor dispuestos o si no están mejor dispuestos. Si yo creo en ustedes expectativa o no creo expectativa. O sea que hay un canal visual que tiene que ver con aspectos gráficos, pero hay un canal visual que también tiene que ver con asuntos de carácter cinético, es decir, cómo yo me movilizo, con qué imagen doy ante ustedes, ¿no? Yo he venido con saco y corbata porque me han dicho que el 28 terminó la cosa esa del permiso, ¿no? Y veo que ninguno de ustedes tiene saco y corbata. ¡Qué buena! Digo yo, ¿no? Entonces, no, hace un calor terrible, ¿no es cierto? O sea, bueno, pues, de ahí usted podrá, usted es mi excepción, o sea, está bien. ¿No? No, pero usted por razones de la función, ¿no? Sí, dígame. Las señas, ¿dónde lo pone? ¿En canal, en código? Las señas, o sea, cuando son... Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Es una buena pregunta porque ustedes ven en la televisión que está hablando un señor, otra señora y de repente abajo ustedes... No, es visual, es un canal eminentemente visual, ¿no?
Ahí no hay sonido. No, hay un código visual. Hay un código visual. Acá nos estamos refiriendo al código lingüístico, ¿no es cierto? Pero el código lingüístico no va suelto. El código lingüístico no va suelto. Eso lo vamos a ir asentando después, ¿no? Y el tema del contexto. Este tema, disculpen ustedes el término, en algunos momentos ¿cómo se llama? Se ha utilizado como pretexto. Han sacado mis palabras del contexto, ¿no? Han dicho lo que yo, han repetido mal lo que yo había dicho de otra manera, ¿no? Y nadie le pregunta, ¿y cuál es el contexto verdadero? Cuando le preguntan, ¿lo han sacado del contexto? Sí, ¿y cuál es el contexto? ¿Y saben por qué no se hace esa pregunta? Porque esa palabra contexto es un cajón desastre, cabe todo, cualquier disculpa, esto está fuera de contexto. ¿Qué es un contexto? ¿Qué es un contexto? Bueno, yo puedo partir diciendo que un contexto es una situación adecuada en relación con el mensaje, pero adecuada es la palabra clave. No una situación respecto del mensaje, no, una situación adecuada respecto del mensaje. El señor estaba en el baño, ¿no es cierto?, y lanzó una lisuraza. Decodifiquen esa lisura, o sea, interpreten esa lisura. ¿Qué pasó? Le dolió cuando salió, se dio cuenta de que había salido sangre que no se esperaba. ¿Qué cosa? ¿Cómo pueden entender eso? ¿Se dan cuenta, no? Lo que quiero decir, o sea, siempre en la interpretación, los contextos, ¿no es cierto?, son los contextos adecuados a la situación. No cualquier contexto. Y estoy dando una noción de contexto, digamos, que tiene que ver más con un concepto operativo que con la naturaleza del contexto, porque la naturaleza del contexto puede ser política, social, económica, jurídica, histórica, etcétera, 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 y ninguna de ellas es excluyente de la otra. Pueden complementarse todas, y los contextos regularmente son complejos, pero hay una característica de los contextos, que establecen cuáles son los referentes que dan sentido al mensaje. Si yo digo la palabra perro como mensaje, ¿no es cierto?, la palabra perro como mensaje me evocará un animal canino que ladra. Y ese es el objeto que yo puedo evocar o que puedo reconocer a través de esa palabra. Si digo perro, no puedo ubicar en el contexto a un animal felino que maulla. ¿Esto cómo se llama? Gato. ¿Es aquí gata o no? Allá. Muy bien. No, ese del vitico es parte de un chiste que se lo cuento después. Bueno, ¿no? Entonces, ese tema, o sea, los contextos hacen los referentes. Si uno le dice a una mujer, eres un ángel, ¿qué de ángel puede tener una mujer? No, ratito. No, es decir, la naturaleza angélica, la naturaleza del ángel, ¿no es cierto?, es diferente a la naturaleza femenina, pues. No, pues, es una metáfora. Es una metáfora. ¿Se dan cuenta? Allí ustedes en ese mensaje se dan cuenta que el referente no es la mujer, sino que la mujer que está en el contexto tiene características que pueden ser angélicas. Y digo pueden con conocimiento de causa. ¿No? Que puede ser angélica, ¿no? Este varón es un señor. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es mi referencia? Estoy moviéndome en el contexto. El contexto es un grupo de referentes, ¿no? Entonces, el señor es un varón. Así, sí. Correcto. Claro, te parece el señor Oviedo. No, correcto, claro. ¿No? Y de repente resulta que el varón es homosexual. ¿Cómo es la cosa? O si no, resulta que el varón es ladrón, o es coimero, ya no es un señor, ya. Cambió la referencia. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de contexto? Solamente de aquellos aspectos que son válidos
para entender el mensaje. No de cualquier, no es una caja vacía. Y que tiene que ver, esos elementos que tienen que ver con el mensaje, que no son el mensaje, pero que tienen que ver con él, ¿cierto? Esos elementos pueden ser evocados por el mensaje, pero pueden ser evocados de diferentes maneras. Yo puedo tener una evocación directa. Este es un carro verde, lo estoy señalando, un carro verde. Efecto de demostración, ¿no es cierto? Se muestra que el carro verde está ahí, por efecto de demostración, ¿no? Pero también puede decir, todos los carros verdes me han resultado inútiles. Eso no puede abarcar todo el contexto de los carros verdes, sino solamente los que han sido utilizados por mí. ¿Se dan cuenta lo que estoy queriendo decir? Y aquí estamos entrando en un problema de relación entre los objetos y el mensaje, que tiene que ver con categorías lógicas que después vamos a ver. Podemos seguir en el siguiente. Ahora bien, estos elementos, cuando se relacionan entre sí, ejercen diferentes funciones, generan diferentes funciones, o posibilitan diferentes funciones. Fíjense ustedes, yo en este momento les estoy hablando, retomo el ejemplo anterior. Ustedes pueden saber en este momento si yo estoy de buen humor o de mal humor. Y no he dicho nada acerca de eso. Pueden interpretar de que yo soy una persona que le gusta vestir bien, o de repente se ha vestido así para la ocasión. ¿No es cierto? Están ustedes, mi vestimenta indica que este señor es una persona ordenada, que saca un montón de deducciones. ¿Ya? Eso es lo que se denomina la función expresiva del lenguaje. Es decir, cuando una persona emite un mensaje, ¿no?, dice también cosas del mismo, pero que no son el mensaje. No son la noción del mensaje. Por eso que dice, oye, lo dijo de mala manera, pero he hecho la verdad. Pero lo he hecho de mala manera, eso es inaceptable. Como el otro día la señora congresista, ¿cómo le va a preguntar a la ministra si es mujer o no es mujer? Es una mala crianza. Eso es una mala crianza, evidentemente. Su finalidad puede ser muy loable, pero es una mala crianza, pues, ¿cómo le va a preguntar eso? La ministra le respondió que había sido mujer. Yo no sé qué había de decir con eso. No, ¿qué había querido decir con eso? Pero interpelar a una persona en público y sobre ese tema, un tema tan delicado como el que estaba en debate, me parece un exceso. Ella no dijo que quería excederse. Ella no dijo que quería excederse. Pero una palabra de no habló como la crianza, una palabra de una persona que es directa, le está preguntando, no le está hay cosas que rozan. Mire, te voy a poner un ejemplo. Tengo una hija que agarra y me dice que es frontal, ya, es frontal. Ella tiene la característica de ser frontal. ¡Guau! Y la otra persona se queda maltrecha, malherida por cómo le dice las cosas. Y cuando yo, ¿tú por qué tratas así a las personas? ¿Qué le estoy criticando? No estoy criticando lo que ha dicho, le estoy criticando la entonación, le estoy criticando el tiempo, le estoy criticando la modalidad, le estoy criticando eso. Las formas cuentan, pero las formas no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Mejor dicho, no es cierto que las formas no tengan que ver con el contenido. Eso no es cierto. Esa es una falacia aristotélica que viene desde los griegos. O sea, las formas cuentan, siempre cuentan. Una persona inteligente, ¿no es cierto?, ha hecho una intervención estupenda, ¿no es cierto?, y otra persona la abraza y le dice, compadre, eres un burro. ¿No? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? O sea, ¿le ha dicho que es un burro? Por la entonación tú puedes decir que, oye, eres un burro. O sea, está un poco neutra la cosa, ¿no? Está un poco neutra. Entonces el otro voltea y dice, es un insulto, un halago. ¿Cómo la cosa? ¿No? ¿Por qué le pregunta si es un insulto o un halago? Entonces está preguntando que si es burro o si no es burro, sino por la entonación quieres deducir si es que. Esta es la función expresiva, pues, por la entonación. La función expresiva, ¿no? Dice, no, has estado brillante, compadre. De verdad que has estado brillante. Brillante, no he querido insultarte. Entonces explica su mensaje. No he querido insultarte. Realmente eres un trome. De verdad que tu exposición ha sido estupenda, ¿no?
eres un genio. No, pues, no es un genio que no ha frotado de la lámpara de Aladino. No, ¿qué está queriendo decir? Con la entonación está queriendo decir que hay algo positivo. Es decir, cuando una persona discute con otra, le dice, ¿tú eres inteligente o bruto? ¿Cómo es la cosa acá? Evidentemente lo está insultando. No hay otra forma de entender ese mensaje. Si nos ponemos racionales, no, yo le dije si era inteligente o bruto, fue una interrogación nada más. Nada más fue una interrogación. Pero si lo está insultando. Esta es parte de la función expresiva. Recuerdo el caso de la doctora Hildebrand en el pleno. Voy a hablar de congresistas que eran antiguos para que los nuevos no me saquen la chochoca después. La doctora Hildebrand, el señor, ¿cómo se llama? Torres Lara, en una intervención cuando, por supuesto, cuando estaba vivo, ¿no? Agarra y dice, esto es una cojudez, dijo, en pleno. Me ha dicho cojudo. Y la doctora Hildebrand agarra, se para, abre su diccionario y dice cojudo. Persona que tiene cojones. Hasta ahí no hay ningún insulto, señor presidente. Segundo, cojudo en la acepción colombiana, venezolana, varón. ¿Qué tiene cojón? Varón. Por lo tanto, esto no es un insulto, señor presidente. No hay nada que retirar. Pregunta, ¿era cierto lo que la doctora Hildebrand había dicho o no? No era cierto, pues. Y le voy a explicar ahora por qué. La señora lo dijo con la entonación propia de la autoridad de la cual se le decía que estaba investida. Bueno, se le dice porque está viva, ¿no? Y realmente la doctora tiene méritos lingüísticos innegables, ¿cierto? O sea, entonces, con esa autoridad dijo que lo que había dicho el señor Torres Lara no era un insulto. Y nadie le pudo responder, señora, el diccionario no habla. El diccionario solamente registra. Si el señor Torres Lara dijo, es una cojudez, evidentemente ha sido un insulto para quien ha sido objeto de esa referencia. Porque el insulto no viene del contenido de la palabra, sino viene de la entonación. Muchas veces, en la gran mayoría de casos, los insultos tienen carácter entonativo. Y eso es parte de la función expresiva del lenguaje. La función expresiva del lenguaje es aquella por la cual el hablante da a conocer información que no es solamente la del mensaje. Esa es la función expresiva. Dígame. Se pone peligrosa la cosa. Diga usted otro. Sí, retomando los dos ejemplos que hizo este último de la doctora Hildebrand y de la congresista Cuadros, básicamente el mensaje, digamos, fue para cierto sector. Así es. Si bien es cierto, no ha mantenido las formas, pero ha logrado el mensaje respecto a lo que quería, ¿no? Claro. Digamos, ha tenido la codificación y ha logrado el mensaje para cierto sector donde ella dirigía. Claro, justamente ese es el tema que tiene que ver con la función referencial. Con la función referencial. ¿Ya? Ahorita lo retomamos, ¿ah? Buena observación. Ahorita lo retomamos. La otra función que está en relación con el receptor es la función llamada apelativa. La función apelativa es una función de llamado, ¿no? Tú llamas la atención. Lo más sencillo para entender esta función apelativa es dar un ejemplo como una pregunta, ¿no? Como una pregunta. ¿Está entendiendo usted mi clase o no? ¿Qué he hecho yo? A través del mensaje le he requerido a él una respuesta y la he obtenido. O sea, me ha pasado la mano, pues me ha dicho que está muy bien su clase, que está como cañón el asunto, que está entendiendo todo, que yo soy claro. Ya me la creí ya. Entonces, la función apelativa es la que tiene que ver con la intención del hablante de hacer que el oyente haga algo. O sea, si se cumple, bien, si no se cumple, no. Pongo el siguiente ejemplo. Usted tiene que ir y matar a esa persona. Es una orden, pues, función apelativa, ¿no? ¿Qué está pretendiendo el oyente? Que el otro vaya y mate, pues. Y el otro dice, no voy.
el hecho de que la persona no cumpla con la apelación no significa que la moción apelativa no ha sido realizada. Ha sido realizada. Que ha fracasado, esa es otra cosa. Que no se ha cumplido, ese es otro asunto. Es como acá, pues uno dice, oye, manito, acá las cosas tienen que ser de esta manera, no de otra. ¿Qué pasa acá? Y tú sabes que la moción política define todo, hermano. Ya no se cumplió la apelación. ¿No se cumplió la apelación? No, yo estaba terminando un... Disculpe que hablo en primera persona, pero es solamente para ejemplo. Estaba terminando un libro que lo he postergado 2 años porque hay peligro político de publicarlo, ¿ya? Entonces, que está muy sensible toda la cuestión política, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, pues, verdad, en serio, ¿no? Si tú dices, en el año 2016 se hizo tal y tal cosa, y acá hay un error de tal cosa, porque se trataron mal tales instituciones jurídicas, ¿a quién le cae? No, a alguien no, y ese es el que va a reaccionar, ¿no? Así que no, mejor no, pues, cuando ya la cosa esté más tranquila. No, bueno, pero, ¿por qué les cuento esto? Porque yo le cuento a mi esposa, y mi esposa me dice, tengo la impresión de que si tú publicas ese libro, vamos a tener problemas. Qué importante es mi libro. ¿Quién le hará caso a mi libro, no? Bueno, entonces yo me quedo pensando y digo, no, ella no está en el ambiente, no conoce bien, etcétera. Algo me correteaba, ¿no? Y la función apelativa, pues no lo hagas, ¿no? No lo hago. Sacar mi libro, ¿qué cosa? Yo lo hago. Y si me critican, ahí salgo yo a la pelea, pues ¿cuál es el problema? Bueno, y de repente converso con 2 o 3 patas de los que paran metidos acá en los asuntos. Repito, he leído tu libro, mejor guárdalo para después. Está muy sensible la cosa acá. Mi mujer tenía razón. O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando uno hace una apelación para que el receptor se comporte de una determinada manera, esa apelación puede tener un efecto inmediato. Puede tener un efecto inmediato, pero también puede tener, puede tener un no efecto. Y pues también puede tener un efecto que vaya transitando en la maduración de la experiencia. También, ¿no? Hace 20 años decíamos nosotros acá en el Parlamento, ¿no?, que debía fortalecerse seriamente, ¿no?, la oficina de control político. Nosotros en el Parlamento no tenemos una oficina de control político, tenemos comisiones investigadoras, que es otra cosa así, pero los especialistas parlamentarios de control político, ¿quiénes son? Los tienes que buscar por aquí, por allá, que más o menos hay el tema, etc. Y en cambio en la función legislativa sí tenemos pues gente que conoce la función legislativa y la conoce bien. Eso es una fortaleza del Parlamento. No, pero hay que fortalecerlo. Ya pues eso es una apelación. No resultó, pues hasta ahora seguimos igual. Hasta ahora seguimos igual. O sea, nuestros mensajes por medio de la función apelativa de requerir del receptor un determinado comportamiento, ¿no?, pueden ser aceptadas, pueden ser no aceptadas, pueden necesitar un tiempo de maduración, etc. Esas son cosas que hay que contemplar, ¿no? Pero todas tienen que ver con el mensaje, ¿no? Como que tú envíes el mensaje al receptor y que requieras de él una respuesta, ¿no? La función fática es una función de contacto, ¿no? En vez de fática ponga función de contacto, porque fática lo han sacado del griego, ¿no? Entonces, los lingüistas son especialistas en buscar palabras un poco raras. La función fática o función de contacto. Esta es una función bien interesante. La presidenta del Congreso dice, tiene la palabra el señor fulano. Entonces yo agarro, como soy lingüista, soy fregado, me paro metiendo, ¿cuál palabra? ¿Cómo que tiene la palabra? O sea, ella la tenía y se la da a él. ¿Cómo es la cosa que tiene la palabra? ¿No? Y si el pata no la tiene, ¿dónde la tiene? No, o sea, se da cuenta, ¿no? ¿No? O sea, lo que se debía decir puede intervenir el señor fulano, ¿no? Una cosa así, ¿no? Tiene la palabra. ¿Qué tiene la palabra? Le doy la palabra al señor fulano. ¿Dónde la tenías? Pásamelo para allá. No es así, ¿no? No, pero lo que quiero decir con esto es, no interesa lo que dice la presidenta. El significado no interesa, solamente es una fórmula de contacto, nada más. No sé si me logro explicar. Pero es válida. No, es válida, sí. Bueno, sobre el tema de la validez podemos discutir bastante, pero es
punto porque, digamos, en los documentos se redacta a veces en las actas, No, sí. el presidente otorga el uso de la palabra a. Otorga, claro. Otorgó el uso de la palabra, pero es otra cosa, está dentro de la facultad, pero tiene la palabra. ¿Por qué tiene la palabra? Es una fórmula vacía, es una fórmula porque nadie se pone a pensarla, ¿no es cierto? Está vacía. Es como decir, entra usted a su trabajo y dice buenos días. Y no, buenos días. ¿Acaso le está diciendo que tenga buenos días? No, es una fórmula vacía. Yo paso y le digo, hola gata, ¿cómo estás? Y la gata me dice, bien. ¿Qué le interesará, Pepe Oviedo, cómo está la gata? Y la otra dice que está bien y que siente mal. ¿Te das cuenta? Son fórmulas de cortesía. La función fática son funciones de contacto. ¿Qué significa la palabra aló en el teléfono? ¿Es chino? ¿Qué cosa es? Claro, pues, no significa nada. Esa es la mecedora, pues. Esa es la mecedora, como cuando los funcionarios dicen, hermanito, después lo vemos. Claro, después lo vemos. No, esta es función fática. No tiene significado, no lo van a ver después, él sabe que está meciendo. Es función fática. Cítalo para el sábado a las 8 de la mañana. Saben que no va a venir, es función fática, no interesa el significado cítalo a las 3 de la mañana en el medio de la Plaza San Martín. No va, pues, no va. Es de función fática, ¿no? Recuerdo que estaba en una reunión, esto es lo que se llama el discurso vacío, ¿no? La función fática tiene que ver con el discurso vacío, o sea, de mero contacto. Déjame terminar con este ejemplo. Estaba yo en la casa de un amigo hace muchos años, éramos estudiantes universitarios, y vamos a la casa de este amigo que vivía en un caserón allí en Surco, ¿no? Su familia es muy adinerada. Y de repente llegan las tías, ¿no? Las tías con los esposos, ¿no? A visitar pues, la casa, ¿no? Y yo estaba en un pequeño comedor, me parece, y las tías estaban sentadas en la sala, porque había, una casa grande, tenía una sala grande con sofás. Y una decía a la otra, acabo de estar en Miami, ¿no? Y la otra decía, ¿así? ¿Qué tal? ¿Bien? Lindísimo, hija, lindísimo, lindísimo. Miami es lo máximo. Miami hasta es una porquería, un sitio de viejitos que iban a morir ahí, a pasarla bien. Yo creo que ahora bueno, vas a Miami y no lo reconoces, pues, ¿no? Bueno, entonces, oye, qué lindo, lograste ir a Estados Unidos, sí, qué bien, ¿no? Sí. De repente llega otra que estaba por ahí. Yo estuve en París. ¿Ah, sí? Y te contaste con Napoleón, ¿no? La torna, ¿no es cierto? La torna, ¿no? Ya, no, mira, no, yo estoy en París es muy bonito, que no sé cuánto, empezaron a hablar, etc. Llegó un momento que yo me di cuenta que estaba en una competencia. ¿Quién había ido a Estados Unidos? ¿Quién había ido a París? No interesaba dónde habían estado. La señora podía decir que había ido a Vietnam, que estaba en guerra con Estados Unidos en ese momento, y le creían. Era fórmula de contacto para no perder el estatus. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Para no perder el estatus, ¿no? Entonces, no interesaba que se dijera. Estaba en una competencia por ver quién era la que más había viajado y a qué lugar importante había ido. Función fáctica. Después salió una señora, una de las viejitas que salió por ahí, y dije, las cosas que uno tiene que inventar para quedar bien con los demás. Función fática. Dígame. Estoy viendo que la función fática resalta mucho el canal. Así es, que está en relación con el canal. Efectivamente. Es una precisión interesante. La función expresiva tiene que ver con el receptor. La función apelativa tiene que ver, con el emisor. La función apelativa tiene que ver con el receptor. La función fática tiene que ver con el canal. Una de las reglas de la Real Academia que dice para resaltar hay que escribir en mayúscula. Esta es la función expresiva. Para poner interrogación, abres y cierras. En castellano no solamente cierra como en inglés, no. Abres y cierras. ¿No es cierto? La interrogación. Esto es parte de la función apelativa. El lenguaje escrito. Si tú pones paréntesis y dices, qué imbécil que eres, ¿no es cierto? Y pones ahí signos de admiración, ¿no es cierto? Ahí entonces estás hablando de la función
expresiva. Muy bien. Ahora, vayamos a esta función que es sumamente importante, que es la función metalingüística. Todo el mundo habla, esta es una metalengua. Es una metalengua. No, ese es un asunto metalingüístico. ¿Qué es eso? No, he escuchado. No, es un asunto metajurídico. ¿Y qué cosa es lo jurídico sino lenguaje? Metafísico. Aunque lo metafísico es más allá de lo físico, eso sí se puede entender. Pero es metajurídico. Son metajurídicos, más allá de lo jurídico, de cosas filosófico. ¿No? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las características de un metalenguaje? ¿A quién se le ocurre algo? No, como ejercicio, ¿no? No caigan en la función expresiva. No voy a hablar por negación, no voy a hablar para no quedar en ridículo. No. No pretenda que los demás que siempre los alaben, porque eso no es cierto, la tomolería no es un halago, no, ya. Entonces, ahora, ¿qué cosa se les ocurre que es un metalenguaje? ¿Perdón? ¿Cómo? Las normas establecidas. A ver, hay una norma social, ojo, hay una norma social que se llama la norma de inviolabilidad de morada. O sea, ustedes entran a su casa, encuentran una persona que está robando ahí adentro, lo agarran y lo botan de la casa. ¿En base a qué? ¿En base a qué norma? A la norma de inviolabilidad de morada. Hay tipo que meterse a casa ajena, ¿no es cierto? La norma de inviolabilidad de morada. Y esa no es una norma jurídica, es una norma social. O sea, nadie puede tomar lo ajeno. Es una norma social. Que se haya juridizado es otro problema, ¿no? Entonces, por ahí no va. Ahora, si usted se refiere a una norma jurídica, ¿no? A una norma jurídica, la norma jurídica puede ser el resultado de una reflexión acerca de del lenguaje para poder establecer la norma. Porque para establecer una norma hay que hacer una reflexión primero, ¿no es cierto? Esa reflexión es acerca de varios aspectos, ¿no es cierto? O sea, si existen normas sobre la materia, si no existen otras normas, cómo afecta al corpus normativo, etcétera. Ya, entonces sí, puede ser el resultado, pero eso no es un lenguaje metajurídico. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es un metalenguaje? Un metalenguaje, ¿cierto?, es el resultado de la función metalingüística. Hasta ahí no he dicho nada. ¿No es cierto? Hasta ahí no he dicho nada. Ya. Un metalenguaje es el resultado de la función metalingüística. Muy bien. ¿Qué características tiene ese resultado? Que el objeto de referencia, el objeto del cual se trata, es el lenguaje mismo. Miren la diferencia. Pepe Guamán está sentado en esa silla. ¿Me he referido bien con Pepe Guamán? Sí, ¿no es cierto? Está sentado en esa silla. Él no es una palabra, es un varón que está ubicado en esa. Él no es una palabra, ¿no? O sea, mi objeto de referencia no es una palabra. Muy bien, pero cuando yo digo la palabra cojudo, para tener el ejemplo de la doctora Hildebrand, significa tal cosa, ¿cuál es mi objeto de referencia? Una palabra, que la estoy explicando con otras palabras, ¿no es cierto? Esas palabras que explican, esas son el metalenguaje. Las palabras que explican el lenguaje, ¿no es cierto?, constituyen el metalenguaje. El significado. Puede ser el significado, pero también puede ser la composición. Por ejemplo, las palabras agudas son las que terminan, son las que tienen la fuerza de voz en la última sílaba y se acentúan si es que terminan en NS o vocal. Eso es puro metalenguaje. Eso es pura función metalingüística. Mi objeto de referencia son las palabras, son los mensajes lingüísticos, ¿cierto? Son las categorías gramaticales. Y eso es función metalingüística. No son otro tipo de objetos. El objeto de la función metalingüística es el lenguaje mismo.
También. Claro, los conceptos de una palabra, cuando se explican, se hacen a través de la función metalingüística. ¿Correcto? Cuando uno dice esta es la historia de la palabra, está diciendo que es una función metalingüística. Eso es filológico. Está haciendo uso de la función metalingüística. Me estoy explicando porque muchas veces esta función metalingüística se confunde. O sea, esto es un asunto metajurídico. Bueno, ¿cuál es su objeto de referencia? Sí, pero se da cuenta que es tan amplio que puede caber un montón de cosas dentro de la función metalingüística. El objeto de referencia son las palabras mismas, o sea, los elementos lingüísticos mismos. Sean sonidos lingüísticos, palabras, oraciones, textos, lo que fuera. Cuando uno trata de explicar una norma, está realizando una función metalingüística. Pero como es un lenguaje especializado, se dice metajurídico. ¿Se podría apoyar en eso para argumentar el mensaje? Ah, pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Justamente todo gira alrededor del mensaje. Estas funciones no pueden darse si es que no hay mensaje. ¿No? Este es el supuesto. ¿No? La función referencial es la que nos permite evocar objetos. Cuando yo digo el señor Pepe Guamán está sentado ahí, estoy evocando un objeto en el sentido filosófico del término, no en el sentido de que el señor Guamán sea un objeto, no. Al contrario, a tratar a la persona como objeto. Entonces, es un objeto en el sentido filosófico del término, ¿no? Ahí hay 4 sillas vacías, son objetos, la función referencial. Pero ojo, los objetos no solamente son materiales, ¿eh? Hay objetos de referencia que son conceptuales. Por ejemplo, eso es común, ¿eh? La doctora, es doctora, abogada, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es su profesión, su trabajo? Administradora, ¿no? Me hace una pregunta, ¿cierto? Y me dice, ¿esto también sirve para argumentar? Esa fue la pregunta que me hizo, ¿no? Pero, claro, puede constituir un argumento, es cierto, puede constituir un argumento. La pregunta es, ¿cuál es su referencia? Entonces, cuando uno quiere establecer referencias, lo puede hacer a través de la función referencial. También se llama la famosa función denotativa. Eso es connotativo, ese denotativo lo emplea con una ligereza impresionante. En lingüística esos términos están claramente establecidos, claramente diferenciados, ¿no? La denotación es un tipo de referencia y la connotación es otro tipo de referencia. Son 2 tipos de referencias distintos. Si quieren, después podemos entrar en ese tema que no es parte de este asunto, ¿no? No es parte de las funciones que estamos explicando, ¿no? Entonces, yo digo, esto sirve también para argumentar. La palabra argumentar es un objeto. La palabra argumentar es un objeto. El hecho de argumentar, función referencial, el hecho de argumentar, no es un objeto de carácter sólido, no tiene dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de un concepto? Cuando nos referimos a un concepto como la belleza, ¿vemos a la belleza caminando por la calle? No podemos ver a una chica bella caminando por la calle y decimos que es la belleza, pero es una metáfora. La belleza no la vemos caminando por la calle. ¿No es cierto? Estos son objetos de carácter conceptual y sin embargo podemos hablar acerca de la belleza, podemos hacer nuestros tratados de estética, podemos referirnos a la estética de Aristóteles, de Platón y de no sé cuánto cuando tratan el asunto, y nadie dice que eso sea un objeto material. La política no es un objeto material. Los agentes políticos viabilizan la política, pero uno reflexiona sobre la política como un objeto conceptual, político, pero conceptual. Entonces las personas que dicen, te voy a dar una definición concreta de lo que es democracia, y me define la democracia. ¿Qué de concreto tiene una definición? ¿Acaso tiene peso, medida, cantidad, etcétera? Nada de concreto. ¿Por qué no dicen te voy a dar una definición puntual o específica de lo que es democracia? O decir una definición concreta, les voy a dar un ejemplo concreto y narran el ejemplo. Una narración es eminentemente conceptual. Si yo hablara acerca de los elefantes, si fuera que salen objetos,
Entonces el elefante le tendría que salir por la boca, primero la trompa, después la... Es absurda, pues. Se mate la risa, ¿no? Es una ironía. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? ¿No es cierto? Es un objeto conceptuales. Yo puedo reflexionar. También hay objetos espirituales. Yo puedo reflexionar acerca de Dios, puedo reflexionar acerca de Mahoma, de Jesucristo, etcétera, ¿no? O sea, ha existido históricamente, sí, ya no está acá, pues ya. Porque mi reflexión ya no es material, pues. Es una reflexión, puede ser conceptual, pero también puede ser una reflexión sobre hechos espirituales también. ¿Se dan cuenta? Sí, lo escucho. Miren, sobre ese tema también hay todo un problema. Gracias por la pregunta. Gracias porque, bien. Me siento en la mesa del comedor y digo, yo creo que el asunto de... Me pasó, estoy narrando lo que me ha pasado. Yo creo que el asunto de la elección del presidente Trump es un asunto que puede ser sumamente complicado para nosotros. El que está sentado conmigo me dice, esto es tu parecer. ¿Y de quién va a ser, pues? ¿Qué argumento es ese? ¿Qué argumento es ese? Ese es tu parecer. ¿Y de quién va a ser? Yo le digo, sí, es mi parecer. ¿Y qué hay? ¿No es cierto? O sea, es mi parecer. ¿Tú puedes contradecirlo? Puedes contradecirlo, no hay ningún problema. Pero esa contradicción también es tu parecer. No podemos ponernos en ese plan. No, eso es una... ¿Por qué doy este ejemplo? Porque dice, este es un asunto subjetivo. Oye, cuando tú das una opinión, ¿la das como sujeto o la das como objeto? Como sujeto, pues. Porque los conocimientos, los objetos de conocimiento no pueden aislarse del sujeto que conoce. O ustedes ven a los objetos caminando por las calles sin que les interesen. No, tú hablas acerca de lo que te interesa, y entonces eres sujeto que te relaciona con ese objeto. La diferencia entre el sujeto y el objeto en el conocimiento se da junta. Este es un error de Occidente en esta diferencia entre sujeto y objeto. Este es objetivo, hermano. ¿Objetivo? ¿Por qué es objetivo? Porque el presidente cometió un error. ¿Y quién lo aprecia? Tú. No fastidies, pues. O sea, para otro puede haber sido un error, puede ser una fortaleza. Nunca hay una objetividad pura, hay una subjetividad pura en el mundo del conocimiento. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos referimos con los objetos? Conocemos. Eso es todo. No podemos librarnos de nuestro conocimiento. Venimos de este mundo a conocer. No hay otra fórmula. Y si vamos a conocer los objetos. No podemos liberarnos de los objetos para conocer, como los objetos no pueden dejar de ser nuestra apreciación. Los objetos que nos interesen. A mí me interesa qué cosa pasa con el presidente de Namibia. No es objeto de mi referencia. ¿Se da cuenta? Entonces eso es tu parecer. ¿Qué argumento es ese? Es ya despreciativo. Por el otro día vi, y esto es un asunto bien delicado, habían dos chicas en una entrevista de televisión sobre el tema de ideología de género, y una de ellas le decía a la otra, y este asunto de la homosexualidad y eso tiene largo tiempo, lo que pasa es que ustedes son ignorantes, qué sé yo. Ese es un argumento, ¿no es cierto?, que pretende que la otra persona ignore, ¿no es cierto?, y le impide que tenga argumentos porque desconoce supuestamente de que no... ¿Qué clase de argumento? Eso es un argumento perverso, ¿no? O sea, es un argumento que va a la persona haciéndola sentir mal, la función apelativa, ¿no?, que producir el efecto ya no hablo contigo, me voy, ya me hace sentir mal. Quiere que se vaya, pues. La otra chica reaccionó, yo no permito que me digan una cosa así porque me están acusando de ignorante, o que no conozco hace 2000 años que vivimos viviendo en, ¿cómo se llama?, en parejas que no tienen, en sociedades que no han tenido como preeminencia la homosexualidad, y me vas a decir a mí que ahora esta novedad que no tiene ni 100 años va a venir a prevenir, y además ustedes son minoría. Se amargó la chica, ¿no? O sea, ese tema. Pero se los doy porque esa diferencia entre objetividad y subjetividad desde el punto de vista del conocimiento no existe. A mí no me gusta el sombrero que usted tiene. Claro, todos voltean a mirarlo y algunos se ríen. Está bien, pues,
¿Se dan cuenta lo que esto es solamente un... No tiene nada. Claro, o sea, ¿qué despropósito decir eso en una clase, ¿no es cierto? Es un despropósito, ¿no? Entonces, ese asunto, esa relación entre objetividad y subjetividad es un asunto que esto es objetivo, lo otro es subjetivo. O sea, cuando el juez tiene que ser objetivo, ¿cuál objetivo? Tiene que ser imparcial, es otra cosa. Imparcial es diferente a ser objetivo. ¿De dónde se acabó esa tontería? Es una mala interpretación de Kant. Bueno, en fin, ya ese es un problema de los abogados. Sí. Es tu punto de vista. Claro, está bien, es tu punto de vista, sí puede ser mi punto de vista. Claro, pues, cuando uno sienta posición respecto de algo, ha sentado un punto de vista. Está bien. No lo pueden acusar de tener un punto de vista, pues. ¿Cómo van a desmerecerse un punto de vista por el hecho de que uno tenga que adoptar un punto de vista? Ahora, que uno tenga la capacidad de que sus referentes, puedan ser revisados, ¿no es cierto?, a la luz de la interacción que hay comunicativa con otras personas, pero desde luego que sí. Pero no me puedes desautorizar un argumento diciendo, tú lo sabes, ¿no es cierto?, porque hay que demostrar que lo sabe. Lo que hay que demostrar es que el argumento es falso, o que es malo, eso es otra cosa, es distinto. Bueno, vamos a redondear. La función expresiva la ejerce el emisor. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Y revela información a través del mensaje que no está dicha. El emisor ejerce también la función apelativa, porque es el que elabora el mensaje, pues. ¿No es cierto? Ejerce la función apelativa, requiriendo algo del receptor. Eso puede cumplirse o no puede cumplirse, es otro tema. ¿Cómo realiza eso? A través de la función fática, esa relación. ¿Por qué? Porque hay un contacto. El contacto es a través del canal. Si se refiere a la explicación del mundo lingüístico, realiza la función metalingüística. Si se refiere a objetos del mundo que no sean lingüísticos, realiza la función referencial. Eso es un mundo externo al lenguaje. Ahora usted me dirá, bueno, usted está entonces a través del mensaje. ¿Y qué pasa si el mensaje se refiere a sí mismo? Buena pregunta, ¿no? Sí, en cierto modo es metalingüístico, ¿no? En cierto modo es metalingüístico. Bueno, pues eso lo dejo ahí porque tiene que ver con la función poética que no tiene que ver con nuestro mundo ni con nuestro curso, ¿no? Eso de eres un ángel supone dos mensajes superpuestos. Dos mensajes superpuestos. O sea, si se refiere a una mujer, existe una mujer, con determinadas características. De esas características que suponemos que son parecidas a las que tendría un ángel en nuestro supuesto, yo realizo la unión entre el mundo angélico y el mundo de la mujer, lo cual a veces puede ser un error, pero puede ser un error, puede ser un error, pero hay casos en los cuales se realiza. El propio Guamán está pensando en toda su experiencia para ver cómo, para ver en qué parte accedió al mundo angélico. ¿Qué parte accedió al mundo angélico? Bien, fíjense bien, hemos explicado los elementos de la comunicación y estamos terminando de explicar las funciones de la comunicación. Estas son funciones básicas. Cuando ahora se habla acerca de la comunicación, más se habla de si la comunicación es eficaz, más se habla de si la comunicación ha tenido el medio adecuado para llegar, ¿no? Pero poco se habla de cuáles son los recursos, ¿cierto?, que deben utilizarse para obtener esa eficacia, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos tratando de hacer es que nuestro mundo lingüístico, nuestro mundo del armado de textos, se tengan en cuenta estos elementos.